de poder, de amor y de dominio propio. Y eso le enseñaba a Pablo. Y sabe que en este tiempo el Señor me ministraba porque, si bien recuerdan, cuando vino el profeta, me habló de parte de Dios y yo recibí también una palabra. Cuando me tocó ir a predicar a Santa Fe, a una reunión de mujeres, y el Señor me hablaba de un cansancio que yo tenía, y sabe que todo eso me había llevado a un cansancio extremo, y me había llevado como a una irritación. Sabe que muchas veces me irritaba que me hablaban, estaba en mi casa, me enojaba muchas veces, a veces estaba sola, me largaba a llorar, porque estaba cansada y como que me quería dedicar a la obra, quería estar más tiempo, quería buscar más de Dios y me limitaba el tiempo. Y entonces todo eso me llevó como a un desgano y a un desánimo espiritual. Entonces el Señor me hablaba y en un momento el Espíritu Santo me dijo: ¿cuánto estás dispuesta a renunciar a los sueños tuyos para aferrarte a los sueños que yo tengo contigo? Porque muchas veces nosotros, hermanos, nos aferramos a otras cosas y no nos aferramos a lo que Dios habló sobre nuestras vidas. Y sabe que el Señor me venía hablando ya hace tiempo, porque yo digo: Señor, pero si yo te pedí que tú me confirmaras y me hablaras si sobre tenía que o no dejar el trabajo en el cual estaba trabajando. Y sabe que cuando nosotros comenzamos la obra con mi esposo allá en calle Cuye, en la casa de los ancianos, yo siempre digo que es la casa de Obededón. Amén, porque Dios nos ha bendecido grandemente en ese lugar. Y Dios ha hecho crecer la obra, por eso nos tuvimos que mudar a este lugar. Pero sabe que cuando nosotros comenzábamos la obra en aquel lugar, yo trabajaba 8 o 9 horas. Cuando después nos mudamos a este lugar, yo hablé con mi esposo y le dije: mira, voy a trabajar solamente 6 horas. Porque salía a 4 de la tarde, 4 y media, y era como que yo sentía que no me daba el tiempo para hacer todo lo que yo deseaba hacer. Porque también, ustedes como saben, como mujer, aquella que trabajan, que está en la casa, están los hijos. Amén, si bien yo tengo mi hija ya grande, a mí ella no me da trabajo, yo no tengo que estar haciéndole las cosas, ella se las hace sola. Pero sabe que yo he perdido mucho tiempo, justamente hoy pensaba en eso, digo: Señor, cuántas cosas me perdí de vivir con mi hija por el trabajo. Porque usted sabe, ella de que tenía 2 años, yo la llevaba a la guardería temprano, y después la veía a la tarde cuando yo salía de trabajar, porque ni siquiera tenía tiempo de ir a buscarla. Y siempre estaba con otras personas, que le doy gracias a Dios porque siempre tuve a mi madre y a mi hermana, que ellas me ayudaron un montón en la crianza de mi hija. Pero el deseo de toda madre es poder estar uno presente en ellos, ¿no? Entonces comencé a trabajar cuando nos mudamos a este lugar, al tiempito 6 horas, y ya después ya es como que ya no. Por más yo le buscaba la vuelta, decía: bueno, trabajar los días que me hagan falta o los días que me necesiten en el trabajo. Pero yo, mi hermano, le pedía al Señor confirmación, le decía: Señor, confirmame si vos querés que deje ese trabajo. Pero no solamente era por el horario que yo trabajaba, hay muchas otras cosas detrás que yo viví en ese lugar, porque sabe que yo hacía de los 19 años que estaba en ese lugar, trabajé para el hombre que fue mi patrón, después estaba trabajando para el hijo. Yo siempre digo, trabajé para las 2 generaciones. El hijo es un muchacho más joven y como que yo por ahí tampoco le podía seguir el ritmo. A veces me reía porque yo le decía: acordate que yo ya no tengo 20 años como cuando trabajaba con tu papá. Ahora yo tengo 44 años y no tengo la misma fuerza que tenía antes, ¿no? ¿Cuántos saben eso? Uno cuando va creciendo va perdiendo la fuerza. Y yo lo sentía eso interiormente, ¿sabe, hermano? Que a veces me acostaba cansada y me levantaba cansada, y a veces me sentaba en el trabajo y me quedaba dormida. Y a veces estaba en las máquinas
y era como que me entraba un sueño, un cansancio, y bueno, yo por ahí iba al baño, me lavaba la cara, pero había entrado como en un desánimo, porque no podía buscar la presencia de Dios. Entonces estaba irritada, estaba cansada, estaba enojada, me enojaba conmigo misma también. Entonces decidí dejar el trabajo, pero sabe que el Señor me hablaba esto, que Dios nos había dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Porque llegó el momento que yo decía, Señor, pero usted vio lo que uno siente cuando la mujer trabaja, uno siente como que pierde algo, porque voy a decir, yo me compro mis cositas, me gano mi plata y bueno, ustedes las mujeres saben, ¿no? Si nos queremos comprar algo extra, nosotros sabemos que tenemos nuestro dinero y lo compramos. Amén. Y era como que yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? Pero el Señor me dio una palabra que Él me iba a sustentar. Amén. Que Él iba a suplir mi necesidad. Entonces yo siempre me arrodillo y le digo al Señor y le clamo, porque tenemos que clamarle a la palabra que Él nos dio. Señor, tú me dijiste que tú me ibas a sustentar. Amén. Pero sabe que esto es lo que había entrado en mi vida. Entonces era como de decir, Señor, yo quiero más de ti. Quiero meterme más en el río de tu espíritu. Quiero conocerte mucho más. Quiero estar más en la obra. Quiero leer más la palabra. Quiero evocarme más a lo que tú me llamaste. Amén. Y sabe que el Señor me hablaba de este espíritu que Él nos dio, el Espíritu Santo. Y yo decía, ¿cuántas veces, Espíritu Santo, te he contristado por falta de búsqueda? Inconscientemente a lo mejor lo hemos contristado al Espíritu Santo o sin querer. Pero sabe que nosotros debemos de alimentar lo que nosotros tenemos dentro nuestro y de lo que el Señor nos ha dejado. Amén, de aumentar nuestra fe, de buscarlo en la oración, de conocerlo más. ¿Y cuánto estamos nosotros dispuestos a entregar por el Señor? Mire, hoy hace frío. Yo vine temprano, prendimos las pantallitas, porque deseamos realmente que usted se sienta cómodo y que no haga tanto frío en la iglesia, porque sabemos que hay niños. Pero sabe que nosotros cuando empezamos a servir al Señor con el pastor, caminábamos cuadras, no nos importaba el frío, pero es un nivel de entrega que uno tiene para con el Señor. Y entonces a veces yo pensaba en esto y el Señor me decía, ¿cuánto estás dispuesta a entregar por servirme? Porque yo no te di un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo lo que le quería enseñar a Timoteo era esto. Mirá, Timoteo, la cobardía te va a hacer retroceder. Pero Pablo le quería enseñar que él tenía que ser audaz y no perder, ¿no?, el poder de predicar la palabra por la cobardía. Entonces él le enseñaba a Timoteo, mirá, el Señor no nos dejó un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿De poder para qué, Timoteo? Para que tú puedas enfrentar todas esas circunstancias que se van a aproximar. Porque sabe que a Timoteo lo habían dejado encargado de la obra. Y era un hombre pequeño, era un adolescente prácticamente, como es mi hija, como es Benjamín. Amén, se aproxima que tenía 17 años más o menos Timoteo. Y fíjese qué tremendo es estar a cargo de una obra con esa edad. Amén. Entonces él le decía a Timoteo, mira, tenés que avivar el fuego del don que hay en ti. Tenés que predicar la palabra, porque el Señor te dejó un espíritu de poder, para que tú, aunque tengas esta corta edad, puedas vencer toda clase de problemas que se te van a presentar. Amén, un espíritu de amor te dejó el Señor. ¿Para qué, Timoteo? Para que tú puedas amar aún a aquellos que te hacen mal o que hablan mal de ti. Amén. Un espíritu de amor que te hace amar aún a tus propios enemigos. Ese es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros. Mira, hermano, por eso yo le decía, si fuera por nosotros,
que realmente debemos afrontar ciertos problemas o ciertas dificultades, en nuestra carne nosotros no podríamos. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. A veces pensamos que es mérito propio. Bueno, yo vencí esto. No, hermano, tú no venciste eso. Tú tienes el Espíritu Santo dentro tuyo. Bueno, yo voy a ver si voy a la iglesia. No, hermano, el Espíritu Santo te convenció. El Espíritu Santo es el que hace la obra y nosotros muchas veces no le damos la importancia de que Él vive dentro nuestro y de alimentar todo lo que nosotros tenemos. Amén, porque el Espíritu Santo es el que te hace avanzar. Sabe que la obra del Espíritu Santo en lo hecho fue tremenda, pero ellos tuvieron que recibir. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu que tenía Jesús, nosotros lo tenemos. Y qué tremendo, porque yo a veces digo, pero Señor, si nosotros tenemos ese mismo Espíritu que nos da el poder, nos da el amor, y nos da el dominio propio, ¿por qué nosotros a veces no podemos avanzar en ciertas circunstancias? ¿Por qué no tenemos un nivel de entrega como tuviste vos a tu llamado, Señor? Muchas veces nosotros tememos a lo mejor de ir a orar por una persona y no realmente reflexionamos lo que hay dentro nuestro. Ese espíritu que le hacía a Jesucristo hacer milagros. Ese espíritu que le hacía a Jesús caminar aún. Y ese espíritu, hermano, que Él tenía aún cuando lo crucificaron. Y que hacía amar a sus enemigos. Aún decirle al Señor, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Y muchas veces nosotros recibimos la falta, a lo mejor recibimos la calumnia, el mal hablar, la injuria, hermano. Y no tenemos ese espíritu de amor para decir, bueno, Señor, vos me dejaste este espíritu de amor, que yo puedo perdonar a aquel que me hace mal o a aquel que habla mal de mí. Porque sabe que muchas veces yo digo, es fácil amar a aquel te ama. Aquel que te ama, uno lo ama. Voy a decir, bueno, una suposición, mi hija me hizo algo, mi hijo me hizo algo, mi mamá me hizo algo. Yo tengo la capacidad de perdonarlo y de volverlo a amar. Y nunca lo dejo de amar, tal vez. Digo, bueno, lo perdono. Pero perdonar a aquel que a lo mejor te hace mal, que no es ni tu familiar y que no es un allegado tuyo, y tal vez tú te enteraste y dijiste, bueno, este habló mal de mí. Ya va a ver. Y no tenemos ese espíritu de amor de decir, lo voy a amar igual, porque ese espíritu es el que te hace amar a tu prójimo y a tus enemigos, porque eso es lo que pide el Señor. Porque es fácil amar a aquel que nos ama. ¿Qué mérito nosotros tenemos? ¿Qué hacemos? No hacemos nada de extraordinario, pero amar aún a nuestros enemigos, eso sí es hacer algo extraordinario delante de Dios. Pero que nosotros necesitamos el Espíritu. Por eso nosotros necesitamos conocer lo que nosotros llevamos dentro nuestro, ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, hermano. El espíritu que te hace, amén, estar sujeto a ciertas circunstancias. Si no voy a hacer tal cosa porque, o no voy a reaccionar de esta manera, porque tenés el espíritu de dominio propio y que no te deja. No, Señor, yo ante esta circunstancia no puedo hacer esto, o no puedo seguir avanzando en esto, o no puedo a lo mejor reaccionar como reaccionaba antes, porque ya tengo dominio propio sobre mi carácter, ya tengo dominio propio, ya el Espíritu Santo me hace tener dominio propio sobre mi carácter, sobre todas las circunstancias que se me presentan muchas veces, que si fuera por la carne nuestra, nosotros reaccionaríamos de otra forma. Pero el Espíritu Santo que tú tienes dentro tuyo es el que te hace amar,
el que te hace tener dominio propio y el que te da poder. Amén. Y el que no te hace dudar. El que no te hace dudar ante cierta y el que te guía. Mire, el Espíritu Santo te guía. Por eso, hermano, nosotros no debemos de pedir que el Espíritu Santo nos visite en ciertas circunstancias, sino nosotros conocerlo y tener la guía del Espíritu Santo en todo momento. Porque muchas veces nos equivocamos, decimos, bueno, voy a tomar una decisión y no preguntamos, Espíritu Santo, realmente yo tengo que hacer esto. Yo tengo que obrar de esta manera. Por eso yo le contaba a mi hermano que cuando yo le pedí al Señor, Señor, confirmame, Espíritu Santo, confirmame lo que yo debo hacer. Pero sabe que yo le hice una oración específica a Dios. Y le dije, Señor, yo quiero que tú me hables, pero quiero que me hables por alguien que no me conozca. Por alguien que no conozca mi situación, por alguien que no conozca mi vida. Y sabe que el Señor me llevó a aquel lugar cuando fui a predicar en la reunión de mujeres en Santa Fe, y la pastora de ese lugar, que era profeta, ella misma me dijo, pastora, no sé por qué le tengo que decir esto, pero el Señor me dice que ya llegó el tiempo del trabajo, basta, que Él te quiere en la obra. Y sabe que esa persona no me conocía a mí. Me invitó a predicar porque la hermana del pastor es pastora allá de San Francisco, que él tiene una hermana por parte de papá. Ella pastorea allá en San Francisco. Ella me conoce porque nosotros estuvimos pastoreando allá 2 años en San Francisco de Córdoba. Entonces nos conocía. Y dijo, ¿qué tal si la invitamos a mi cuñada a predicar en la reunión de mujeres? Bueno, le dijo ella. Y yo oraba en este lugar pidiéndole la guía al Señor, pero por alguien que no me conozca. Y sabe que cuando nosotros pedimos al Espíritu Santo en una oración específica, Señor, confirmame, guíame por tu Espíritu Santo, ¿qué es lo que debo hacer? El Señor no va a dudar, hermano, en decírtelo. Él te lo va a confirmar. Amén. Él te va a confirmar por dónde tú debes caminar, qué es lo que debes hacer, con quién debes estar, a quién debes apartar de tu camino. Y sabe que una de las cosas que yo quería también dejar el trabajo, porque mire, yo ahí estuve en todos los procesos que he tenido que pasar, me han conocido apartada de Dios. Yo fumaba en ese lugar, escuchaba cumbia, todo lo que daba. Bueno, usted se imagina lo que una persona puede hacer cuando está apartada de Dios. Mire, hay algo que yo nunca conté. Cuando yo me divorcié del pastor, estaba trabajando también. Y mire, siempre me metía en el baño llorando, porque nos habíamos divorciado y salía con los ojos así. Y sabe que el hombre que me daba trabajo siempre me decía él que yo era una buena persona, me decía que trate de irme del lugar donde estaba, que me junte con otras personas, pero yo no era eso lo que tenía, sino que era la ausencia del Espíritu en mi vida. Amén. Y no podía muchas veces afrontar lo que me pasaba. Y siempre lo afrontaba así, entre lágrimas, me encerraba, lloraba, muchas veces estaba deprimida, hasta llegué a mancharme toda la cara. Sabe que en un momento tenía todas manchas marrones acá, en el cuello, en las manos me habían salido. Los médicos me decían que no sabían lo que era. Me hicieron 2 biopsias para ver si era cáncer de piel. No era cáncer de piel. Y sabe que todo era el estar apartada de la presencia de Dios. La ausencia del Espíritu en mi vida. Y sabe que muchas personas hasta me decían, te teñiste el cabello, porque no eran manchas blancas, eran manchas marrones. Marrones como de tintura. ¿Vieron las mujeres cuando se tiñen, cuando nos teñimos las mujeres, que quedamos todas marrones cuando no nos teñimos bien, obviamente?
Bueno, esas manchas tenía yo. Y se pensaban que era de la luz, UV. Pero no, sabe que cuando yo volví a Cristo, se me fue todo eso. Pero el Espíritu Santo que nosotros tenemos, hermano, ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio, es el que nosotros debemos, amén, ser guiados por ese espíritu. A veces nosotros pedimos confirmación a Dios y decimos, bueno, Dios, confirmame, y capaz que el Señor dice, pero si yo ya te confirmé, sos vos el que no querés la guía o la palabra que yo tengo para tu vida. Pero bueno, el Señor sabe de lo que me hablaba, del nivel de entrega que nosotros tenemos hacia Él. Y como Pablo le enseñaba a Timoteo, hijito, mira, tienes que tener valentía. Tienes que tener valentía porque muchas cosas se van a levantar en la obra. Mucho vas a tener a lo mejor que luchar. Y a lo mejor hasta Timoteo estaba apagado porque él decía, tienes que avivar el don que hay en ti. Predica, le decía la palabra. Y yo decía, tal vez Timoteo estaba desanimado, tal vez Timoteo estaba decaído, que el apóstol Pablo le escribía esta carta para instruirlo, porque sabe que el apóstol Pablo le dejó estas instrucciones antes de partir, antes de morir. El apóstol Pablo le dejó estas instrucciones a Timoteo. Amén. Para enseñarle cómo él debía de conducirse en la obra de Dios. Pero ese es el mismo espíritu que nosotros tenemos, hermanos. El Espíritu Santo, miren, no ha menguado ni... Si nosotros le creemos a Él, le creemos a la palabra de Dios, nosotros vamos a obtener lo que Él nos dejó. Nosotros vamos a ministrar lo que Él nos dejó. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios. Porque el mismo espíritu, mire, que estaba en Timoteo y que Pablo le decía, es el mismo espíritu que está en nosotros. No hay ni más ni menos. Pero a veces nosotros no estamos dispuestos a entregarnos o a creerle a la palabra de Dios. Y sabe que este libro es una instrucción que Cristo nos dejó, para que nosotros podamos aprender y caminar por medio de la palabra. Y a veces nosotros no creemos a la palabra o creemos en parte de la palabra. Ah, no, pero Señor, vos me dijiste que vos vas a estar conmigo hasta el fin del mundo. O que vos vas a caminar conmigo. Y es verdad, gloria a Dios. Pero ¿y el espíritu que tú tienes dentro tuyo? El que te hace avanzar, el que te hace caminar, el que te convence de pecado, el que te advierte muchas veces, no, por ahí no. El Espíritu Santo es el que muchas veces te advierte, no hagas esto. Es como una alerta que te ponen. No hagas esto porque te vas a equivocar. Esa es la guía del Espíritu Santo. No hagas esto porque te vas a tropezar. No hagas esto porque después te va a costar levantarte. No mires esto. No hables esto. No te corrompas con malas conversaciones. No te contamines. Ese es el espíritu que tú tienes, al cual debes obedecer, escuchándolo y caminando por él. Y miren, vamos a Ezequiel 47. Que habla del río del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? El Señor le decía a la mujer samaritana, le decía, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él. ¿Y cuántas veces nosotros le pedimos al Señor?
Tú le pides al Señor, Señor, dame de beber de ese agua. O nosotros realmente no estamos sabiendo a quién le estamos pidiendo. Y Él te la daría, dice. Él no se negaría a darte a beber de ese agua. Porque Él le decía, si tú supieras, mujer, quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él. Tú me pedirías a mí y yo te daría a beber. En ningún momento Él se lo negó. Yo te lo daría. Nosotros debemos de tomar la iniciativa de decirle, Señor, dame de beber de ese agua que sacie mi sed. Y yo te la daría, dice el Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Va a llegar tiempos, un tiempo, mira hermano, donde dice, se levantarán adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y esos adoradores busca al Padre. Esos adoradores que están llenos del Espíritu. Esos adoradores que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Esos adoradores, tales adoradores, busca al Padre que le adoren. Y miren, a veces decimos, bueno, vamos a cantar una adoración y pensamos que esto solamente es adorar. Adoración es un modo de entrega. Adoración es una forma de caminar con Cristo. Adoración es rendirle nuestra vida a Él. Adoración no es una adoración de la cual nosotros cantamos. Si bien nosotros muchas veces hacemos un ambiente de gloria y adoramos al Señor con nuestros labios, hermano, pero nosotros debemos adorarle a Cristo con nuestra vida. Porque nosotros, mire, de la boca para afuera puede salir, pero tu vida tiene que ser una total adoración y una total entrega a Él. Y sabe que, mire, Ezequiel 47, estaba leyendo yo la palabra del Señor y me llevaba al río, amén, al río que vio Ezequiel. Y qué tremenda las visiones que tenía Ezequiel, el profeta, amén. Porque primeramente se le reveló la visión del valle de los huesos secos. Que yo decía, el soplo del Espíritu es el que le dio vida a esos huesos secos. Y el soplo del Espíritu es el que nos da vida a nosotros. Tal vez estamos en este lugar y decimos, bueno, estamos como el pábilo que humea, ¿eh? ¿Y sabe qué es lo que te va a dar vida y lo que te va a encender nuevamente? El Espíritu Santo. No hay otra cosa, hermano. No hay algo mágico que nosotros decimos. No hay nada mágico en este lugar, solamente adorar al Espíritu Santo y buscarle al Espíritu Santo que vive dentro nuestro. Amén. Gloria a Dios. Y sabe que en Ezequiel 47, mire, yo me veía esto y lo que el Señor me ministraba, el nivel de entrega que nosotros tenemos hacia Él. Dice que los 1000 codos equivalen a 525 metros. Meterte en el agua, mire, 525 metros solamente para mojarte los tobillos. ¿Y qué hace uno cuando realmente se va a meter en una pileta o en el agua? ¿Qué hace? Primero pone el pie a ver si el agua está fría, si quiere seguir avanzando. Y esto me hablaba de un nivel de entrega, el río de Ezequiel. ¿Cuánto nosotros dispuestos estamos a meternos en el río del Espíritu? ¿Sabe que me hablaba el Señor? Porque Ezequiel decía, mire, lo vamos a leer, 47 de Ezequiel, capítulo 47 y el verso 3. Dice, salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar las aguas hasta los tobillos. Seguimos con el otro. Y midió otros 1000 codos y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas
hasta los lomos. Midió otros 1000, dice, y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y sabe lo que me hablaba el Señor, si muchas veces nosotros le decimos al Señor, o le decimos a usted y ministramos, métase en el río del Espíritu, métase más. Pero sabe de lo que me hablaba el Señor en Ezequiel, del nivel de entrega que nosotros tenemos hacia Él, de cómo venimos y nosotros nos metemos. Y sabe que el Señor me hablaba y me decía, metete en el río del Espíritu. Porque yo había llegado a un momento, mira hermanos, no sé quién estaba, no recuerdo quién estaba predicando, y me senté en ese lugar donde está el pastor creo que estaba en la oficina, y mire, yo me senté en ese lugar que yo le contaba al pastor y me quebranté, porque veía la plataforma, mire, tan grande, que yo me di cuenta que era algo espiritual lo que estaba viendo. Pero no parecía que yo estaba en ese lugar y estaba la plataforma, parecía que la plataforma era inmensa. Y yo veía que la gloria del Señor se derramaba en este lugar. Y muchas veces decimos, y el agua el río, salía del templo de la casa de Jehová. Y muchas veces decimos, no, pero yo no quiero, y a la iglesia no quiero, y a la casa de Dios. Déjame decirte que el río del Espíritu va a salir del templo de la casa de Dios. Y si tú te quieres empapar, el congregarte es uno de los requisitos. El venir a buscar una palabra de Dios es uno de los requisitos para que tú te puedas meter en el río de Dios. Amén. Por eso nosotros siempre le insistimos a los hermanos, no importa hermano cómo estés, ven igual. Ven igual porque estás acá y una palabra te puede levantar. Tal vez un versículo te puede levantar, pero muchas veces venimos y nos mojamos los tobillitos y nos vamos a las casas. Nos queremos mojar los tobillitos. No, Señor, yo vengo, me congrego, pero no tengo un nivel de entrega total hacia ti. Vengo, escucho la palabra, me sumerjo, me meto un poquito, hasta los tobillos nada más. No quiero compromiso contigo. No quiero compromiso con el servicio, no quiero compromiso con el templo ni con la casa. Entonces me mojo hasta los tobillitos. Y el Señor me hablaba de un nivel de entrega. ¿Hasta cuándo estás dispuesto? ¿Hasta cuándo estás dispuesto a caminar en el río de mi espíritu? ¿Estás dispuesto realmente a meterte cada vez más, a querer conocer más de Dios, a querer entregarte mucho más, a querer llenarte del espíritu? Y mire, llegó un momento que midió 1000 codos más, y son 525 metros, es decir, tengo que caminar 525 metros solamente para mojarme los tobillitos. Te va a costar. Te va a costar porque usted sabe lo que es caminar. ¿Vio cuando usted se mete en el agua? Usted no es lo mismo que camina cuando está caminando normalmente. Se hace pesado. Se hace más pesado el paso. Imagínese cuando se está metiendo hasta la rodilla. Cada vez te cuesta más meterte. Y te va a costar, hermano, porque es así. Siempre lo decimos, son procesos, niveles que uno tiene que pasar. Pero ¿cuánto uno está dispuesto a entregar al Señor en el servicio o en la entrega o en tu vida? Ay, no, yo me meto hasta los tobillitos porque no puedo, me tengo que ir a juntar con mi familia. Hermano, y si vos querés entregarte al Señor y al servicio de Dios, déjame decirte que hay muchas cosas que vas a tener que dejar. Hay muchas cosas que vas a tener que dejar de ponerla por prioridad. Y a veces vos decís, pero tan injusto puede ser. Sí, hermano, es así. Es así. Muchas veces te vas a perder cenas familiares, cumpleaños de tu familia. Pero sabes que tú lo vas a ganar mucho más estando metido en el río del Espíritu. Porque tú te vas a llegar a ganar la salvación de tu familia. Porque te animaste a creer, porque te animaste a entregar. Y todo aquel que entrega, hermano, tiene la recompensa. A veces decimos, ¿hasta cuándo?
Los tiempos son de Dios. Nosotros con el pastor no le podemos decir. Pero tenemos que estar dispuestos a entregarle al Señor. A veces decimos, bueno, me mojo hasta los tobillitos, me vuelvo a mi casa, escucho la palabra, hago mi vida como quiero. Y tal vez hasta tenemos un llamado de parte de Dios, un ministerio. Pero no queremos. Y sabe que Dios siempre está dispuesto, por eso le decía a la samaritana, yo te daría. Y mire, aquel que era ciego, que le decía, el Señor le decía, ¿qué quieres que haga por ti? Que reciba la vista. Y bueno, y el Señor le decía, porque Él no se negaba, hermano. Él no se niega a nosotros cuando nosotros decidimos buscarle y entregarle. Y sabe que después me dio 1000 codos más y se animó a meterse hasta las rodillas. ¿Y qué me habla eso? De que nosotros nos tenemos que meter en la oración. Entonces yo ya le quiero conocer más a Dios. Yo quiero orar, quiero depender, quiero saber quién es Dios. Quiero saber qué es esto que el Señor me entregó. Entonces me meto a conocerle más. Ya no me quiero mojar los tobillitos. Yo quiero conocerle más a Dios. Quiero enamorarme más de Él. Entonces, ¿qué hago? Me meto hasta la rodilla. Me meto hasta la rodilla. Y eso me habla, ¿sabe de qué? De la oración. De conocerle a Dios, de entregarnos en la oración, de buscarle a Dios en la oración. No, Señor, yo ya solamente no voy a oír tu palabra y me voy a mi casa. Ahora busco en mi casa, me arrodillo, oro, quiero conocerte, quiero saber qué poder hay en la oración que tanto dicen. A ver, Señor, voy a orar, me voy a arrodillar, me voy a mojar hasta la rodilla y me voy a entregar a ti. Porque quiero saber realmente si, como me dicen, que en la oración hay poder y que tú escuchas la oración de tus hijos. Entonces me meto más. Y ahí tengo otro nivel de entrega. Ahí me meto más, ahí quiero más de Él. Ay, pero me dio otros 1000 codos más. Y yo decidí meterme hasta los lomos. Porque ya quiero, mire, tener un nivel de entrega total. Una dependencia total de Él. Y ese es el río del Espíritu en el cual nosotros debemos meternos. Pero estamos dispuestos. ¿En qué nivel estás tú en este tiempo? Con lo del Señor, con el Espíritu, con el río. No, Señor, yo me meto a los tobillitos porque me esperan mis amigos. Voy a la iglesia, escucho la palabra y me voy de vuelta. Y sigo con mi vida como si nada hubiese escuchado. Y no hago tu voluntad. Y bueno, Señor, ya está. Si yo ya te reconocí en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Ya sé que vos me salvaste en la cruz del Calvario. Y que vos quitaste mi pecado. Pero déjame decirte, hermano, hay más. Hay más. Si tú te animas a meterte, hay más. Pero ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a entregar al servicio de Dios? Porque sabe que este espíritu de amor te hace amar al servicio de Dios. Y miren, nosotros muchas veces a mí me han esperado en los cumpleaños con la comida. Y muchas veces le he tenido a lo mejor que decir a mi madre, no, coman. Y yo, bueno, después si llego, llego. Y sabe que yo era una persona antes que quería estar en los cumpleaños de mi sobrino, no quería faltar. Pero yo sé que voy a ganar mucho más estando en la presencia de Dios. Orando por aquellos que están perdidos, sea tu familia o no sea tu familia. Porque si ya te metiste, hermano, anímate a caminar, hermano.
Conócele más a Él. No es solamente esto, venir a oír una palabra y que Dios me ministre. Hay más para tu vida. Hay más, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a sumergirnos en este río del Espíritu que salen del templo. Porque déjame decirte que el mundo también tiene su corriente. Y nosotros ya vivimos en la corriente de este mundo. Y nos perdimos y anduvimos perdidos, hicimos todo lo que nos pareció. Vivimos lejos de Dios. Pero déjame decirte que la corriente del Espíritu te va a llevar a la vida. La corriente del Espíritu te va a llevar a la vida. Porque el Espíritu es el que te da la vida. Nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, pero hemos recibido este Espíritu Santo que nos da la vida, que nos hace vivir. Hay una palabra que siempre resuena en mi mente que dice: despiértate tú que duermes entre los muertos. Y sabe que Dios no te declara nunca muerto, sino que te dice que estás dormido. Entonces Dios te dice: despiértate tú que duermes. Porque muchas veces nos dormimos estando en el camino del Señor. Porque no nos metemos en la corriente. Y a veces parece que están todos, mire, tremenda la reunión, qué gloria, que... Déjeme decirle que a mí también me pasó, hermano. Muchas veces yo he visto la reunión llena de gloria y yo estaba... Y es triste. Y es feo. Pero muchas veces nosotros decidimos, tomamos la decisión. Porque déjame decirte que Dios te dio la capacidad de decidir y de elegir. Porque si no seríamos todos robots de Él. Pero Dios te dio la capacidad de decidir porque Él es un Señor. Por eso Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré a Él. Yo entraré en Él, dice, y cenaré con Él. Me habla de una intimidad. Estar sentado a la mesa me habla de una intimidad con Cristo. Pero ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a entregar por Él? ¿Cuánto estamos dispuestos a meternos en este río? Decir: no, Señor, yo no solamente quiero mojarme los tobillos e irme a mi casa. Yo quiero meterme en el río de tu Espíritu. Y mire, llegó un momento que las aguas le dieron a los lomos, pero llegó un momento que el río creció tanto que ya no se podía cruzar sino nadando. Ya estaba sumergido él. Ya nadaba en el río, ya tenía vida. Porque dice que estas aguas, todo lo que tocaba estas aguas, lo hacían vivir. Lo hacía vivir, eran peces, árboles. Todo lo que estas aguas tocaban recibía sanidad y recibía vida. Y sabe que parte de estas aguas se metió para el mar muerto. Y recibían sanidad de esas aguas también. Y esta agua y este espíritu es el que te da vida. Pero hay niveles de entrega. Yo entendí eso. Porque nosotros estamos en este lugar y nosotros vemos, hermano, aunque usted no crea, nosotros como pastores vemos el nivel de entrega que cada uno tiene. Y cuánto está dispuesto a meterse en este río. Amén. ¿Cuánto estamos dispuestos? Déjame decirte que Cristo te ama. Muchas veces decimos: vas a tener que pasar procesos, dificultades, pruebas, luchas. No, hermano, no todo es prueba y lucha. Nosotros tenemos el gozo del Señor. Y muchas veces recibimos la bendición de Dios. Amén. Y eso es lo que nos hace poner gozosos. Dígame usted, si usted no ha venido a la casa de Dios y vio que un familiar se convirtió al Señor, o vio que un familiar recibió a Cristo en su corazón,
Y dígame si eso no le dio gozo. Porque no todo, hermano, es tristeza en el camino de Dios. Porque muchas veces estamos acostumbrados a escuchar eso. Estamos acostumbrados a escuchar, bueno, Dios me metió en este proceso. ¿Qué va a hacerle? Voy a tener que sufrirlo. Sí, pero viene la recompensa y Dios no te va a dejar solo en ese proceso. Viene la recompensa. Porque sabe que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que nosotros hicimos hacia su nombre. Todo lo que nosotros hacemos en el nombre del Señor y para el Señor y por amor de su nombre, tiene la recompensa. Muchas veces sabe que pensamos, no, serví años a Dios. Tal vez dijimos, hice un servicio para Dios y años. Déjame decirte que Dios no se olvidó de eso, tampoco. Dios lo tiene presente. Dios tiene todas las cosas presentes. Dios sabía todo lo que a nosotros nos iba a pasar. Amén. Así que le damos gracias a Dios. Yo le doy gracias al Señor. Amén. Porque Él es bueno. Pero déjeme decirle, no tenga en poco el espíritu que usted ha recibido. Porque mire, es tan importante que dice que lo único que no va a perdonarse es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que imagínese qué importante que es el espíritu que usted tiene dentro suyo. Es el que te va a levantar, te va a dar poder, te va a dar amor y te va a dar dominio propio sobre tu vida. Amén. Ponte en pie. Miren, yo no sé, tal vez hay áreas de tu vida que están dormidas, como la oración, la búsqueda de Dios, la lectura de la palabra. Tal vez dice, bueno, voy, pero no siento nada. Déjame decirte que todo lo que este río toca, todo lo que estas aguas toca, si tú te animas a sumergirte en este tiempo, ese área de tu vida va a vivir. Ese área de tu vida va a dar el fruto. Amén, porque dice que seremos como árboles plantados junto a la corriente. Que su hoja siempre estará verde, dice. Y déjame decirte que este río va a fluir en el verano, va a fluir en el invierno. Este río no tiene estación. Este río solamente tú te tienes que meter. No es que esta corriente del Espíritu, tú dices, bueno, solamente me va a mojar en verano y en invierno no. Solamente cuando está la bendición, este río me va a tocar. Déjame decirte, no, que en tu proceso duro también este río te va a animar. También este río te va a levantar y te va a dar vida. También este río va a hacer que tu fruto se ponga verde. También este río va a hacer que tu árbol dé el fruto y que tu hoja no se seque, dice la palabra, sino que va a estar verde en todas las temporadas de tu vida. Cierra tus ojos, no sé, mire, en qué nivel estás tú de entrega hacia Dios. Pero déjame decirte que este es el tiempo, mire hermano, de entregarnos a Él. Hay tiempos difíciles, se están viviendo muchos tiempos difíciles. Amén. Las corrientes de este mundo, mire, llevan a las personas de un lado para el otro. No tienen destino estas corrientes. Pero déjame decirte que la corriente del Espíritu tiene un destino. Y está allá arriba en los cielos. Ese va a ser tu destino si tú te animas a meterte en esta corriente. Ese es tu destino, estar con Él. Por eso métete en el Espíritu en esta hora. Busca el Espíritu Santo. Ese Espíritu que te da el poder, el amor. El que te hace amar al servicio de Dios. El que te hace levantarte cada mañana. Ese Espíritu Santo que te ministra. Oh, Santo Dios,